¿Qué tal, gente? ¿Cómo les va? Bueno, espero que muy bien. Nuevo video de Siciliano en su taller. No es la charlita que tenemos cotidianamente, sino que bueno, dado que tengo que acomodar un poco las herramientas, preparar un elenco para mañana. Mañana en la mañana arranco una instalación de gas sin documentación. Creo que ya habíamos hablado sobre el tema en las charlitas. Así que nada, mañana le voy a dar curso a eso. Quiero preparar un pack-out de pobre para dejar en el domicilio para estos días que esté trabajando allá. Eh, Después, bueno, ordenar un poco los bolsos Watchful. Y nada, las cartucheras KitKat, tratar de dejar algunas unidades. Este video puede durar desde 10 minutos a 3 horas. Vamos a tratar de que no sea el caso de las 3 horas por varios motivos. Primero, se aburren. Segundo, cuesta mucho subirlos y después nadie los mira. También sépanme disculpar si estoy con quizás un poco menos de tolerancia a los haters, bueno, a los giles. Estoy con un poco menos de tolerancia porque estoy atravesando el horario del bajón dominguero y ustedes saben que no son momentos de mucha tolerancia. Pero bueno, vamos a hacer lo posible, vamos a darle para adelante. El que desapareció es el señor Patricio Garay. Leí en la comunidad de mi querido amigo Gregorio que aparentemente ahora está con otro nombre, hablando en inglés. Bueno, quiero que sepan que no me extraña de nada. Yo he comprobado que tengo más hater que gente que comenta quizás con alguna curiosidad, con algún saludo. O sea, tengo un montón de amigos fiel, como el querido Martín Cortés, Fernando Azame, Facundo Faraone, Dalton, Tito, Jonathan, Cobursa. Bueno, un montón de amigos que están siempre, los nombres, los amigos Pablo Lima, Pablo Villa, Carlos Paz. Nunca falta un comentario de ellos. Lorensis en YouTube, suele aparecer, se mira 4 o 5 videos todos juntos, después desaparece. Pero en líneas generales tengo más haters, giles que comentan pavadas. Pero bueno, también, bueno, comprenderán que ayer hice el video de la Ruchi, mofándome un poco, vamos a decirlo, porque algunos no entendieron, otros me trataron de mala leche, otros se logró el objetivo que era que se rían, que se entretengan un rato. Yo puedo entender muchas cosas, pero yo nunca los subestimé a ustedes. Yo siempre digo que hay determinadas cosas que se dan por entendidas al momento de de aspirar a un público determinado. Si yo les digo que con una pinza de presión el secreto más guardado, no la toques sin saber esto, es que podés sacar tornillos barridos o con la cabeza redondeada, bueno, ese día péguenme con una Stilson o con una llave para caños acá en el medio de la frente, porque yo no subestimo a las personas. Un tipo que mira canal de herramientas, porque le gustan las herramientas, habrá sacado más de 2, más de 3 bulones con la cabeza redondeada, con una llave de fuerza, con una Stilson, con una perro. Pero nada, era un video a modo sorna, como los que solemos hacer con Gregorio, cuando nos indigna tanta tomada de pelo, pues es una tomada de pelo. Yo considero que a una persona le toman el pelo, o sea, lo toman de gil, que es distinto. Pero bueno, nada, no voy a seguir explayándome porque ya es ir contra la persona y no me interesa. Ya demasiado tengo con los temas que hay dando vuelta.
Pero bueno, nada, todos saben a qué me refiero. Vamos a poner en toma de contacto la llave para caños de 1,5 pulgadas total, que va a comenzar a cumplir tareas en esta instalación. La vamos a poner ya directamente en el pack out de pobre. Apareció uno que dice ser el loquito de Aedo. Bueno, a los loquitos de Aedo los conozco a casi todos. Capaz que lo conozca este también. Después cambió su nombre, qué sé yo. El loquito de Aedo. El loquito de Aedo dice: estás hablando pavadas, la herramienta es espectacular. Yo nunca hablé de la calidad todavía. El tema calidad lo vamos a saber mañana. Vamos a comenzar a tener una devolución mañana. Comenzar a tener una devolución mañana cuando comience a cumplir tareas. Al de pobre. Bueno. Terraja para polipropileno de 3/4 que no voy a utilizar. La vamos a dejar en este estante del taller, orientado a ese tipo de herramientas. Bueno, tenemos el alicate Jadever. Vamos a separar algunas unidades. Tenemos la pinza Inco de 8 pulgadas multifunción. Vamos a separar un poco algunas unidades porque verdaderamente se tornó grande el bolso. Estas ya están jubiladas, son los modelos anteriores de Inco, que ya han superado ampliamente la toma de contacto. Bueno, creo que todo tiempo pasado fue mejor. En este caso al menos la norma se va. Tenemos la querida labor. Esta la compré en presencia prácticamente de ustedes. Recuerdo haber filmado sobre el mostrador, el momento que la compraba, el momento que la adquiría. La verdad, una unidad muy noble, muy noble. Destornilladores Watfow que vienen cumpliendo satisfactoriamente. Este que es para puntitas, para puntas de 1/4, yo no uso mucho. Lo vamos a poner acá en un estante destinado a las herramientas que por ahí no utilizo demasiado. Bueno, estuve juntando un par de cortafierritos chiquitos que tenía dando vueltas en distintos lugares. Nada, algunos en mi casa, algunos en mi cocina. Son chiquitos, a veces uno queda en el bolsillo y se olvida de sacar. Sí, esta remera me la dibujaba así mi hija Luciana. Y bueno, verdaderamente nada, me encariñé, me gusta y la utilizo para este tipo de cosas. Cuando salgo, tengo algún evento, algún desfogue, como dijo el querido amigo Gregorio en alguno de sus comentarios. Cuando tengo algún desfogue, tengo pilcha, no tengo tanta cantidad, o sea, no van a encontrar demasiada ropa en mi cómoda, pero bueno, van a encontrar lo necesario para, bueno, no estar más o menos presentable. De hecho, el otro día fue el cumpleaños de mi hija Luciana y Dani, mi amigo, el de la costa, que ya todos conocen, me proveyó de ropa. También tengo, que me dijo, llévatelo, un pantalón de trabajo de la marca que trabaja él, que son pantalones indestructibles, créanme. Verdaderamente, uno negro, lo debo haber usado
para salir un determinado periodo de tiempo. Después el de trabajo medio que flaqueó, me lo puse, me lo comencé a poner para trabajar y hasta que no se desintegró, la verdad, el pantalón espectacular, una calidad en ropa muy buena. No sé cómo terminamos en esto, pero bueno, está bueno que lo sepan. La Pico del Oro Jadever, que le falta una sola situación para consagrarse como herramienta confiable, o al menos en mi canal, lo mismo que la Watfo, que es un haciendo fuerza en la vida real. Calculo que mañana se va a lograr eso, voy a hacer lo posible, dado que hay que desarmar una cañería. Ya lo conté en un momento, pero está desarrollada toda exterior, directamente por el piso. Ah, no, pero está bien. Está bien que esté en el contrapiso. No, sobre el piso. Los caños viajan sobre el piso. Mañana les voy a grabar un videíto desde ahí mostrando todas las anomalías que ya lo he comentado. Quizás no era necesario hacer toda esta movida, pero yo lo hablé con el cliente y se lo dije en la cara. Y le dije la posta y lo que corresponde. Le digo, mirá, te cerraron preventivamente porque no había nadie en el domicilio. Vinieron, te cambiaron la dobla, la llave de corte de media presión, dejaron cerrado preventivamente. Tenés que llamar para que vengan, te van a hacer una prueba de hermeticidad, van a pedir pasar y te van a revisar los artefactos. Vamos a mirar los artefactos. Ya de movida, toda la instalación está hecha en media. Que por ahí no lo miren. Bueno, la estufa no tiene ventilaciones, lo mismo el termo, lo mismo la cocina. El termo tiene la llave de paso afuera, o sea, está dentro de la cocina con la llave de paso afuera. Le digo, mirá, tenés dos opciones. O ponés todo como corresponde y llamás tranquilo, o te jugás un pleno. Llamás, vienen, dicen, ah, sí, está señor, bueno, firme acá, le damos gas. Pero bueno, si eso no pasase, vienen y te piden de pasar, le tenés que permitir pasar, ven los artefactos, te van a cerrar con 1022, o sea, te van a cortar el servicio con 1022, con intervención de gasista matriculado, y ahí vas a correr con estos mismos gastos, más 400 pesos, por el tema de que hay que hacer la documentación. Y va a inspección. Me dice, bueno, vamos a darle para adelante. Yo ahora compro los materiales. Bueno, llegaron. Yo estaba haciendo la piscina de Larry. Así que mañana me voy a dedicar a el tema de la instalación. Bueno, los puse más o menos al tanto, qué sé yo. Les anticipo que en la noche del 24 y el 31, después de las 12, para todos esos amigos que por ahí están solos, yo he estado a alguna fiesta solo, no es el fin del mundo, pero hay que entretenerse. Voy a hacer una selección de charlitas del pasado. Está bien, muchos me van a decir, eso es completamente el divino botón porque yo puedo entrar y mirar en la lista de YouTube lo que yo quiera y listo. Yo voy a hacer una selección de charlitas del pasado o posiblemente haga un vivo que va a ser el último vivo del 2024 o único vivo del 2024 y después quizás en el 2025 le demos ya más curso a los vivos. Vamos a ver. Pero las charlitas del pasado van a estar. Vamos a recordar algunos momentos del canal. Vieron que acá todo pasa muy rápido. Bueno, cinta métrica. Cinta métrica la vamos a poner en el pacao de pobre. Martillito Watfo de 200 gramos. La verdad, espectacular, espectacular martillito. Bajo la norma DIN 1041. De los chiquitos, de los lindos. Va muy bien.
Bueno, esta es la otra llave, que si bien yo ya sé que superó el haciendo fuerza en la vida real, la vamos a probar mañana. Y va a participar en todo el desarrollo de lo que es el armado de la cañería epoxi en 3/4, lo mismo que la total. Si alguna abandona en el medio, listo, se cuenta, se comenta, se dice, se avisa, y son unidades que no son confiables. Tenemos la pinza de punta, el Jadever de 8, no de alta palanca en este caso. Tengo la de alta palanca dando vueltas. Pincita Inco de 6 pulgadas, modelo antiguo. Voy a tener que agrandar acá un poco los lugares de las pinzas, porque bueno, obviamente por ahí está quedando chico. Francesa Watford de 10, esta va a ser útil mañana, así que la vamos a poner acá en el packout de pobre. Tengo un par de herramientas más para que entren en toma de contacto, pero no lo vamos a hacer todavía. Van a quedar para el año que viene. Bueno, acá tenemos una de las queridas Jadever, queridas por mí, Jadever cortas, en este caso una de 6 pulgadas, que no es mi favorita es la de 8, cortapernos Inco, de 8 pulgadas, un cortaperno lindo, chiquito, cómodo, para quizás varillas de 4,2, algún clavo. A mí me ha dado muy buen resultado. No lo sé si lo vamos a poner, porque no sé si va a ser tan indispensable. Pero la que van a ser indispensables, bueno, por ejemplo, esta quizás no la lleve. Voy a llevar alguna Stilson porque quiero que forme parte del elenco de por ahí realizar algún service que es necesario. Tengo otras unidades, obviamente, pero bueno, están en toma de contacto estas. Uno de los martillos Inco de 500 gramos. La verdad que soy un enamorado de estos martillos. La calidad del acero son espectacular. Este, bueno, quedó más orientado a lo que es el taller. Quiero que sepan que es el que superó todas las pruebas que le vengo realizando, todas las tomas de contacto. Este es más el Lady, el señorito, pero son dos unidades funcionales, simétricas, y ahí es donde uno puede probar un estándar de calidad cuando compra dos unidades en distintos lotes y responden de la misma manera. Espero me sigan, porque muchos consideran que estoy equivocado, cosa que está bien. Otro, está bien que consideren eso, no creo estar equivocado. Cuando uno dice algo, lo dice porque considera que es la realidad. Pero muchos me consideran una especie de trastornado. Bueno, llévense este paquete para Mendoza. No puedo hacer más que decirles que se lleven este paquete para Mendoza. El amigo Carlos los recibe y los tira para el lado de Chile. Que Chile, la verdad, a mí no me cabe. No tengo problema en decirlo. Ahora agarrate, te van a saltar los chilenos. Vas a ver, te van a caer los chilenos. Llévense este paquete para Mendoza y tírenselo para allá. Destornillador Inco, varilla pasante. Este destornillador es el segundo, ya en el famoso acero S2. Bueno, este no. El primero está en el altar en casa, en mi casa. Este es la segunda compra, la segunda unidad que compré. Fue amor a primera vista, lo compré. Nada, estaba contento como homosexual con dos traseros. Nada. Uno es feliz con esas cosas. Alicate Watford.
alicate común. Tengo acá en el taller está. Lo utilicé la otra noche, no me acuerdo para qué. Pero bueno, tengo el de cuerda de piano, que se ha transformado en uno de mis favoritos, de los que vengo probando. Acá está, miren. Uno lo llamó y aparecieron. Linda unidad. El que lo compre no creo que se sienta defraudado. Están económicos. Bueno. Terraja de media. La línea Latin Tools. No Larry Tools. Latin Tools. No va a trabajar en esta ocasión. La vamos a poner acá en el sector de las terrajas. Bueno, ya les voy a mostrar las terrajas que tengo de este tipo. Cuando generalmente desarrollo una instalación completa, polipropileno, media, 3/4, hago comprar un juego de terrajas. Tiene que ser de calidad porque al tubileno, al saladillo, a todos esos no los roscan con cualquier cosa. Si agarran una de estas que andan dando vueltas, que he comprado para zafar de alguna situación, que bueno, ahora en este momento no las veo, no lo roscan, le sacan punta y se acabó. Obviamente me descuentan la plata de la terraja. No me gusta especularme. Alicate Inco. Tendríamos que ordenar todos los modelos de Inco. Ya es algo vox populi que se repite hasta el cansancio. Una pinza perro pero buena. Ya es algo vox populi que se repite hasta el cansancio por gente que ha estado en expo ferreterías y demás cosas, que van a quedar solamente 2 líneas de lo que es Inco, segmento industrial y segmento liviano. Van a desaparecer las amarillas, que yo considero unidades fieles, lindas, dignas. Bueno, se van. Tenemos la LG Tools. La verdad que esta herramientita la compré con la plata del almuerzo de un día junto al alicate. Las vengo probando fuera de toma de contacto. No es que las utilizo y la verdad es placentero, es lindo. Son unidades que a mí me gusta trabajarlas. Pero bueno, esto lo entiende el que padece nuestro mal. Por ahí el amigo Ubaldo ve esto y dice, y no, la verdad que no. Pero bueno, Ubaldito, no te empeces a calentar, Ubaldo. Estamos hablando bien, somos un grupo de amigos, estamos acá en el taller, domingo, pleno bajón dominguero y te me vas a calentar. Nah, tranqui. Pero vos sos el ejemplo de lo que es la perfección, en todos sus intentos, en todas sus posibilidades. Y ahí salta la vieja Martita. ¡Oh! Está tan loco que se metió con el señor Ubaldo, que es un caballero. Sí, está bien. Bueno, la masa Watford, esta la voy a llevar. Quiero que sepan, el que quiere comprar una masa Watford, mi devolución, si bien justo cuando fue, siempre que justo el momento no lo puede filmar. Bueno, estuve picando una pared, lo hablaba con un amigo que también está metido con las herramientas, bueno, no voy a entrar en detalles, y preguntaban, y dicen, el Tano demuele todo a masazos y la Watford le dio para que tenga, guarde y archive y no la logró abollar. El que tiene alguna duda sobre la herramienta y le sirve de algo mi palabra en las tomas de contacto, cómprenla sin temor, porque verdaderamente se podría haber aflojado, se podría haber abollado, se podría haber partido. La tipa sigue ahí. Era un laburo para llevar esta.
o una de 2 kilos. Pero bueno, nada, llevé esta y se la rebancó. La verdad se la rebancó, la vamos a poner ahí en el pack-out de pobre que estoy armando acá. Pack-out de pobre, tranquilo. Bueno, tenemos que llevar, que debe estar en el otro bolso. Vamos a seguir sacando destornilladores Jadever. Vamos a dejar los bolsos Wadfo vacíos y después los vamos a ir llenando nuevamente con los elencos correspondientes. Yo después barro el piso del taller, eso lo hago tras de cámara. Estos bolsos, la verdad, para lo que costaron económicamente, son un lujo. Yo particularmente tengo que tener cuidado de no pasarme de rosca en cargarlos de peso, porque yo le meto todo lo del pack-out de pobre acá y me voy con el bolso. Los que tienen la suegra, se llevan bien con la suegra, o tienen mamá y le gusta la costura, tienen la Singer, bueno, si le hacen un par de cosidas más a modo refuerzo, estaría espectacular. Tiene una costura simple que no indica nada por lo que veo, porque verdaderamente se la aguanta, lo llevo a todos lados el bolso. La utilidad del bolso no iba a ser esta, estaba pensado distinto, pero al fallarme la KitKat, bueno, me vi en la obligación de armar elenco chiquito aquí dentro y bueno, ponerla dentro del bolso y completar el bolso con unidades que por ahí eran más grandes. Ahora ya tomé un poco más de conciencia de no llevar tan al extremo la toma de contacto, bueno, el uso del bolso, y implementé el pack-out de pobre. Ya todos lo saben, todos lo conocen. Pero bueno, vamos a ver qué tenemos en esta cartuchera. Tenemos la mambita negra, que esta sí va a formar parte de alguna de las dos cartucheras, orientada a la plomería. Tenemos el varilla pasante de Total, de su segunda toma de contacto. Verdaderamente cuando se necesita hacer fuerza, con este va más que bien. Vienen para golpe. No esperen ver un golpe en un destornillador mío. Lo he probado en el video que hice probando la aislación de las herramientas. No lo usen para electricidad porque la corriente la tienen acá. Está pasante. No es necesario cortarlo. No lo corten. Es pasante. No, hay que ver, hay que cortarlo porque a lo mejor tiene un pequeño alambrecito que une la varilla. Entonces la varilla te llega hasta acá. Y te ponen un alambrecito por adentro y te lo hacen tocar acá. Sí, llévate este paquete para Mendoza. Porque vos eras muy fanático de otro canal, pero no dejan de hacer. Bueno, esa porque vamos a terminar la torta. No es la idea. Lorenzis en YouTube el otro día tiró una y yo no sabía. Pero bueno, nada. ¿Qué va a hacer? El elenco de llaves característico de 15 a 6 y de 1/4 a 5 octavos. Marcas variadas, marcas diversas. Me aconsejaron que le ponga un mosquetón. Lo voy a tomar en cuenta, lo voy a hacer. El amigo Alejandro. Alejandro me sugirió que utilice un mosquetón. No recuerdo muy bien cuándo nació la idea de tenerlas todas juntas. Yo tenía una especie de tapercito donde tenía todas las unidades juntas. Después compré el juego de 3 llaves Baco con 12 medidas. Una porquería
que le regalé a Calderita. Todos dicen, le regalás las porquerías a Calderita. Es un juego de llave Baco de... Está bien. Era para tuercas expuestas, bueno. Pero plata de hoy lo debo haber pagado 150 pesos. No es que le regalo cosas que a mí no me gustan. Y el tipo se emociona porque dice, pero yo tenerla acá, ocupando un espacio o algo que no voy a usar, se lo regalo a él. Tenemos esos códigos, qué sé yo. Lo que sí, no le acepto un regalo. No quiero que me regale absolutamente nada, nadie. Como hice, le saqué la cartuchera, que era linda, venía con los 3 orificios para cada una de las llaves, y la utilizaba, esa cartuchera, para llevar todas las unidades ahí. En la más grande ponía la más grande, en la mediana las medianas, y en la chiquita las chiquitas, que a veces se iban abajo, bueno. Y en la caja, pues venía una caja plástica con la cartuchera dentro y la llave. Le puse las llaves en la caja. Le dije, toma, feliz cumpleaños. Ya está, ya fue. Bueno, la Stilson de 10 total. Esta sí, un monstruo esta pinza. A mí, al menos esta unidad, qué sé yo. Ya no sé cómo hablarles a ustedes, porque después la compran y... A mí la verdad, me vino doblada, ¿eh? No es verdad. No es verdad lo que dice el Tano. El Tano, porque, viste cómo es. Esta es un monstruo. 8 pulgadas, alta palanca. Sí, ya sabemos que está el pivote de la herramienta más cerca del filo. También podría tener las palancas más largas. O sea, ser una unidad más grande. Pero estaríamos hablando de otra herramienta. Eso lo leí en una disputa, me parece que hubo entre... se me fue el nombre. Iba a decir Pantriste, pero no, Pantriste ni nos habla. Patricio y el querido Gregorio. Que el querido Gregorio tiene razón. Vos acá podés anexar más mango, más distancia entre este punto y vas a tener más palanca. Pero estás hablando de una pinza no de 8 pulgadas, estás hablando de una pinza de 10 pulgadas. Para cortar como una de 8 de alta palanca con el pivote de la herramienta más cerca del área de corte. Yo a veces la verdad me veo explicando estas cosas y digo la verdad que... Pero bueno, si a alguno le sirve y no considera que es una... Bueno, busca polo. El amarillo corresponde a la línea Inco. Todavía no puedo encontrar la primitiva de estas, la de 8 pulgadas. Miren que di vuelta todo. Tengo que ver abajo el banco. Se debe haber ido abajo el banco en alguna devolución que he realizado después de algún trabajo. Entonces, bueno, tuve que sacar a la cancha una unidad que no quería sacar a la cancha. Quería conservarla guardada. Pero bueno, en su lugar fue otra. Así que nada. Bueno, por este lado ya tenemos una cartuchera vacía. Y un bolso Watford vacío. Vamos a ver qué nos queda en el otro. Bueno, acá tenemos una mecha para pasar pared. Nada de encastre, nada de cosas trambólicas. En este caso utilizo... yo tengo esas herramientas, pero en este caso utilizo agujereadora, 800 watts, 13 milímetros, con esta mecha para marcar los cruces, porque voy a marcar donde, o sea, la estufa va a ir instalada en un lado, la cañería va a venir por afuera, yo ya tengo el agujerito de referencia y ahí ya empiezo a armar el muñeco con la llave de paso y todo ese tipo de cosas. La vamos a llevar. Bueno, pico del oro, Irimo, que no logra vencer el tema de la oxidación. La verdad que tendría que haber un espatulín para limpiarla. O una lijita.
agarrar un pedacito de lija. Y le vamos a pasar para que no se siga agravando el problema. Esta ya me parece que la voy a colgar ahí. Y le vamos a dar la jubilación. Espero que hayan pasado un hermoso domingo. No me estoy despidiendo ni nada, quédense tranquilos. Simplemente, mientras lijo esto, saco este óxido. Nada. Espero que hayas tenido un lindo domingo. Ustedes vieron que yo los domingos estoy con mis hijas. A veces viene querido Coquito. Tenía que pasar de un amigo a mirarle el termo. No le está prendiendo, no le están dando lo que es el termostato. Y bueno, posiblemente se lo pueda regular. Hay que saber hacerlo eso. Si no lo muestro, no lo explico, porque no es para cualquiera, pero ¿por qué? Porque se corre el riesgo de que corte muy arriba. En el mejor de los casos no prende. Bueno, esta es la Jadever de 8 pulgadas, pero es la que no es alta palanca. O sea, esta es esta, pero esta tomó anabólicos. Espero que se entienda. Bueno, destornillador Ruhlmann largo. Este lo vamos a llevar, pero lo vamos a llevar en el bolso. Porque la idea es traerme el bolso y dejar el pad caut de pobre. La mamba negra la vamos a llevar también, obviamente. Pico del oro Watford, 10 pulgadas. Repito lo mismo que dije de la Jadever. Le está faltando una haciendo fuerza en la vida real y ya se recibe de herramienta confiable. Al menos en este canal y bajo mi pericia. Bueno, destornillador Ruhlmann largo, plano, en este caso. Se cae. El set, el elenco de destornilladores en top, completo, trabajando completo. No hay diferencia con Inco, no hay diferencia con Total. Los 5 quizás vienen con los mangos un poquito más orientados a imprimir torque, son quizás un poquito más gruesos. Pero vamos a mirarlos, para eso tenemos las dos unidades. Agarré la misma medida, sí, agarré la misma medida. Le juega a favor unos milímetros y la anatomía que por ahí en la mano se invita, como dije, a hacer un poquito más de fuerza, pero después son unidades que no escapan mucha la diferencia entre uno y otro. O sea, es más, tenemos el Total también. Se podría decir que otro ítem de la Santísima Trinidad lo tenemos completo. No hay demasiados cambios entre uno y otro. Bueno, acá le tendría que poner la ficha macho al alargue. Lo haré después porque no me gusta que me vean perdiendo el tiempo. Se giró un poco la cámara, producto de despelote de herramientas que hay. Llave estriada de 3/4, 25-32, la he usado para purgar una bomba. Tenemos
el alicate cuerda de piano Inco. Este queda en el taller siempre. Bueno, otra de las pincitas de modelo antiguo que la vamos a poner en su lugar. Las Stilson Jadever han trabajado en tareas leves, pero han trabajado. La única contra es que abren poco. Abren poco. Por ahí, en vez de 10 pulgadas, nos encontramos con 8,5 pulgadas. Pero bueno, vieron que a mí me gusta todas esas perlitas que uno se puede llegar a encontrar en este tipo de marcas que por ahí no son tan de renombre. Bueno, cortafierros, que tenemos varios para seleccionar. Acá apareció el LG Tools. LG Tools, que comenté recién sobre la pinza. Bueno, tenemos la pinza de punta total, chiquita. Esta es la de 6 pulgadas. La pinza de punta total, modelo antiguo. Esta le gusta mucho al amigo Gregorio. La vamos a poner, dado que ya están jubiladas. Ahí. Así le damos paso a nuevas unidades en tomas de contacto. Bueno, una lima redonda que la ponemos en el sector de limas. Oh. Bueno. Tenaza. Esta es una tenaza polaca que la tengo hace no sé cuánto. La verdad, se viene comportando muy bien. Yo la utilizo para cortar alambre en el trabajo. La vamos a poner en el pack-out de pobre. El resto de unidades en top. Jadever PH 3x200. Este es comprado fuera de elenco. O sea, viene en forma individual. Porque bueno, se necesita. Cinta métrica. Cintas métricas. Bueno, esta está para colgar en el tablero. La colgamos en el tablero. Seguimos sacando algunas unidades. Bueno, Wadfo, segmento económico. Busca polo, en este caso total. Destornillador plano de 3, Jadever, ideal para las borneras. Eso va muy bien en las borneras. Y acá tenemos la francesita, que yo intuyo, después de lo que dijo el amigo Gregorio, que en este tipo de francesas iría algo así. Bueno, quedaría obviamente bien empuñable, una cosa. Pero yo sigo siendo un enamorado de estas, con sus ventanas y todo. La verdad, en el poco tiempo que hace que la tengo trabajando, a mí me ha dado buenos resultados en base a situaciones donde por ahí antes no era tan fácil llegar. Con esa se pudo. Trompito Inco, Munión Inco. Bueno, tengo este sellador multiuso de Suprabón. Siempre lo compré una vez, la verdad me dio muy buen resultado. Lo seguí comprando.
mechas de vidia no pueden faltar. En este caso de la marca Nike. La compro hace muchos años, la marca Nike. Duran un par de trabajos, sí, pero nada, es lo que uno espera de una mecha de vidia, ¿no? Bueno, ahora tenemos los dos bolsos vacíos y las dos cartucheras vacías y algunas unidades en el pad count de Pop. También viene este tipo de brocas. Estas voy a llevar porque las voy a necesitar para poner las rejillas de ventilación. Esta probablemente, a ver, esto está... está muy buena. Está muy buena. Tenemos ahí. Bueno, vamos a armar una cartuchera. Vamos a armar una cartuchera. Vamos a poner la pinza de 8. No de esta palanca en este caso. Llaves francesas. En este caso, bueno, no se va a ver porque incluso está sucia. Inco y Jadever. Se hacen solidarias entre sí, trabajan muy bien. Lo mismo que la Watford, solo que las vengo rotando. Bueno, esta la pongo siempre en un bolsillito interno que tiene ahí. Lo mismo que la Stilton chiquita. Esta. Van en un bolsillito a modo de herramientas especiales. Vamos a poner una pinza de punta. Cinta métrica. Pero va a ir dentro del bolso. No vamos a sobrecargar la cartuchera, que encima que es medio pelo para abajo. Esta sí, la vamos a poner en la cartuchera. Pico del oro de 10 Kitana. Si bien tengo pensado llevar la Watford, Jadever, ya se están por recibir, así que van a participar la Mamba Negra, va a participar la Kitana. Estas de este tipo, estas a botón, todos saben que yo las utilizo para lo que es tareas de electricidad, donde por ahí es para desmontar algo, o sea, no están sometidas a demasiada fuerza. Si bien en una la he tenido que utilizar a modo un poco de castigo y ha sabido responder y ha sabido cumplir. E incluso estaba viendo en el catálogo, está la de 12. Tengo ganas de comprarla, pero primero tengo que terminar la toma de contacto de la Kitana de 12 y la toma de contacto de la Mamba Negra. Bueno, estas Stilton no va la total. Va la total. Que si la veo, acá está. Va la total. Destornillador. PH2. Watford. Este va. Bueno, los destornilladores en top los mantengo generalmente juntos
y los ponemos en lo que sería la cartuchera de electricidad. Como vamos a necesitar uno un poquito más largo, si bien este todavía no es del todo largo, pero es un PH2 por 150, lo vamos a poner también. Porque parece que no, aunque sean tareas de gas, hay que desmontar algunas cosas, engrampar, nada. Por ejemplo, tengo que desarmar la cocina para sacarla. Bueno, a ver si la otra cartuchera está, no me acuerdo dónde quedó. Para armar el elenco de electricidad. Electricidad con la cizalla. Esta cizalla lo que corta, la verdad es una herramienta espectacular. A mí me convenció. Me han dicho que todas en líneas generales cortan bien, pero bueno, yo la que tengo es esa. He comprado otra unidad para guardarla. Cuando algo me da resultado y puedo, si se dan las oportunidades, compro dos. Una para guardar y la otra para tener. A veces pienso que por ahí, nos pasamos un poco de rosca con lo que es la compra y la toma de contacto y el amor a las herramientas, pero no me arrepiento de absolutamente nada. Por ahí me da esa reflexión cuando me doy cuenta que hace mucho tiempo no veo una herramienta y no sé dónde está y no la localizo. Y digo, tipos como Antonio, mi padre, que por ahí tenía varias herramientas, pero tenía una pico del oro, dos francesas, tres martillos, llaves combinadas de 6 a 25, las unidades más usadas 2 en pulgadas, algunas de 2 bocas, algunas estriadas, destornilladores, por ahí era un poco más lo que abundaba, un arco de sierra, un serrucho. El serrucho no sé por qué lo tenía, pero bueno, era de él. Nada, y llaves salen algunas, que las compró, las sacó del blister y las puso en la lata de durazno. Un juego de tubos. Lo que tenía eran grandes máquinas, autógena, compresor de 300 libras, agujereadora de banco, amoladora de banco, morsas grandes. Incluso él tenía la número 5, yo la más grande que tengo la número 4. O sea, estaba equipado. Pero bueno, nada. No. Esta de 10, total, espectacular, la vamos a poner acá. La vamos a poner acá, no se confundan, esto es el bolso que va a llevar las unidades para trabajar en distintas situaciones, va a ir dentro del bolso. Lo otro es el pack out de pobre, vamos a poner la Watford. Tendríamos que poner algunos destornilladores planos, vamos a darle al Inco. Y sí, el tipo no puede poner otra cosa que no sea Inco. A mí me gusta Inco. Me siento cómodo trabajando con Inco y mientras pueda voy a trabajar con Inco. ¿Qué va a hacer? Es así. Cortaperno, pero va en el bolso. De la cinta métrica, el cortaperno, todo eso ahí. Bueno. Martillo va el de la línea Inco de 500 gramos. Vamos a tener que buscar un par de cortafierritos. Bueno, han quedado mezclados entre todo esto. Bueno, acá tenemos el adhesivo que suelo llevar. Lo vamos a poner ahí.
junto con la cinta aisladora y demás. Pinza Watford. Pico del oro Jade Ver. Va a ir, pero en el bolso. De 12 pulgadas. Está la Stanley también. La verdad, la Stanley, la Inco. Es muy parecida a una Stanley que tengo. Esta va en el bolso. Pincelito al bolso. Vamos a buscar algunos cortafierritos. Como para piquetear por ahí al lado de una llave de paso. Cuestiones chiquititas, que no revierten golpe, no revierten andar a los mazazos. La cartuchera ya la llené todo lo que permite, porque después se parte, se hace pelota y nada. Como debo haber dicho en algún momento, era como doblada por cuestiones karmáticas. Yo nunca critiqué la cartuchera del muchacho que tiene el canal de las herramientas, que ahora no encuentro para hacer el logo. Nunca critiqué la cartuchera, pero bueno, quería salir de lo común y compré esas grises, que la vendieron como ultra archi reforzada. La otra parece que están hechas con tela indestructible. Bueno, nada, pagué el precio. Este lo vamos a poner acá en un sector donde pongo herramientas que, como ya dije, por ahí no utilizo tanto, no son tanto de mi agrado, pero las tengo y las cuido bastante. La pregunta es, ¿dónde quedó la otra cartuchera? Porque ahora tengo que armar el elenco de electricidad. Si bien acá tenemos el bolso Watford, yo me saqué la campera. Acá está. Esta tiene algunas cosas todavía adentro. Adentro del bolso, Bueno, si la muestro de este lado, después no quieren que uno esté caliente. A mí siempre me toca hacer el HDP. Tenemos tornillos que han sobrado de la instalación de un soporte de TV. Lo tiramos ahí en el balde de los tornillos. Listo. Y acá vamos a armar, obviamente, el elenco de herramientas para trabajar en domicilios. Este no puede faltar. La pinza Watford de 8. Pinzas vamos a poner Watford, quizás alguna Jade Ver, que no. Tenemos la pinza de punta de 6, el alicate de 6, cortito, para trabajos más chicos, va muy bien. Lo que no veo es la pinza de punta de alta palanca, que sé que la tengo, yo compré las dos, pero bueno, por ahí está en mi casa. Bueno, la cizalla.
La pinza clásica. Un amigo comentó que se le dobló como papel. Bueno, a mí me dio un resultado bárbaro. Tengo una jubilada ya que trabajó todo el año pasado. Gran parte, a esta altura ya se podría decir que trabajó todo el año. Bueno, nada, lamento que a veces las variaciones de la calidad no sean tan fieles. Pero bueno. El elenco de destornilladores en top. Teflón de alta densidad. Va al bolso de plomería. Pinza de punta curva. pH 1. Esta la vamos a poner en el bolso de plomería. Una llave de presión de verdad. Este bien dije que no es el ideal para la electricidad, pero para aflojar algunas cuestiones que estén demasiado clavadas, va muy bien. Lo mismo que este, ha de ver para borneras y todo ese tipo de cosas. Ustedes ya saben. Bueno, la LG Tools va a trabajar también con el buscapolo Inco. Vamos a poner un buscapolo en el bolso de plomería, porque se da el factor de que a veces se necesita utilizar, probar. Uno está sacando una bomba, bueno, no les digo un reactor, pero ¿se acuerdan la época del reactor? ¿Qué hijo de... cosas que pasan. Miren los modelos de Inco. Estos son dos modelos de Inco de distinta época, con leves diferencias, pero bueno. Este ya viene con el famoso climper, no sé cómo le llaman, bueno, para prensar terminales. No lo había notado, pueden creer que no lo había notado. Porque este es el industrial y estos son los segmentos livianos. Segmentos livianos de 6 y 7. 6 y 7 pulgadas y este es el de 6 pulgadas, segmento industrial, interesante. Bueno, cartuchera que se va llenando de unidades funcionales. Puntas de prueba. ¿Dónde quedaron las puntas de prueba? Pico del oro. Ya no va más. Ya llegó a tope la cartucherita. Tengo que buscar las puntas de prueba. Espero no haberme olvidado en mi casa. No creo. Ah, acá está. Se ve que siempre las pruebo antes de guardarla. No vaya a hacer cosas. Sí, está perfecto. Esta la vamos a tener que poner afuera de la cartuchera. También tenemos que anexar un martillo acá. Bolita.
nivel. El nivel se necesita, lo necesito. Pero es cortito. Bueno, ya va a aparecer. Alicate Watford, cuerda de piano. Watford. Ja de ver. Pensá lo que decís. Que la gente se confunda. Bueno, cortafierrito. Vamos a poner ahí. Pequeño elenco de llaves Torx. Un elenco selecto para electricidad de llaves. Llaves combinadas, llaves de 2 bocas. Tenemos los Ja de ver y los Watford. Podemos llevar a modo apoyo. Generalmente nunca lo pongo en cartuchera ni lo pongo suelto ahí porque es una medida interesante. Podemos llevar vamos a llevar este par PH1 y plano por 5 o 5,5 como le llaman ahora. Después en el bolso de plomería esta llave es útil. Esa llave es útil y vamos a poner, a ver, la francesita, esta corta de 6, la vamos a poner en el de electricidad. Sé que muchos no le van a encontrar el uso, el sentido, pero a veces sí se necesita. De todas maneras, la que utilizo en plomería es la de 8. Bueno, este bolso, dos bolsos ya los tenemos. Vamos a ver si ponemos ja de ver de 1 kilo en el pack-out de pobre. A esto le tenemos que anexar unos cortafierros grandes. A ver si ya tengo algunos afilados, porque después empiezan que las gafas de protección, no estás cumpliendo ninguna norma de seguridad. La verdad que es un desastre. Otra de las cosas que voy a llevar. Elijan ustedes. Bueno, ¿irán las dos? Sí, van a tener que ir las dos. Watford de 12. Estos vienen acá, este balde, donde hay todas unidades nuevas que se van rotando para hacer forma de contar. Ahí. Vamos a guardar cinta aisladora en el bolso de
electricidad. Tengo un rollo en cada bolso porque la cinta aisladora, vieron cómo es, se utiliza en todo. Se puede necesitar en todo, mejor dicho. Vamos a colgar el arquito de sierra total. ¿Qué patí? Una caja de... Yo con esta terraja arranqué a laburar. Esta fue mi primer terraja que me compré, respetable, de la marca Gassman. Espectacular. Tengo la suerte de haber trabajado con la marca Gassman. Gassman no es hombre de gas, es el apellido del Gassman. Juan Gassman se llamaba, creo. No sé cómo se llamaba. No sé cómo se llamaba. Néstor Gassman. Alargue. Que le faltan las 2 fichas. No se las pongo en este momento. No, una sola le falta. No se la pongo en este momento, la que falta, para que no se sientan zarpados. Viendo cómo se pone una ficha. Para eso hay otros canales. Pero este se va al pack-out de pobre, donde va a ir la moladora, donde va a ir la agujereadora. Varias unidades se necesitan para el desarrollo de lo que tengo que hacer. Vamos a guardar las lijas. Se me caen los lompas, yo sé, vale. ¿Me permiten que salga un poquito el plano? Bueno, ahora sí, ya volví. Tenemos eso, tenemos eso. Tenemos. Pinza de punta. El video de ayer no la volví a colgar nunca. Acá. Bueno, esto la voy a guardar solamente porque si se la lleva a regalar a Calderita, ya la tiene en la caja. Buscaba. De plomería. Busca polo para plomería. Busca polito. Busca polito, busca polo. Bueno. Los elencos más o menos los tengo ya
Esta se va para electricidad. Los elencos los tengo más o menos definidos, separados. Ya está un poco más ordenado el tema. Pero quiero ver el tema del pack-out de pobres. A ver si falta poner algo. Masa. Los cortafierros. Estos están un poquito oxidados, pero porque quedaron afuera. Tengo que tener ya afilado, ya preparado, ya todo. Pero es una manera de cuidarlos, porque de mañana los agarro, los afilo. Estaba la punta también, que estaba pensado llevar. Alicate LG Tools. Tenemos la pinza de punta, la labor, una Stilton de 10 de la marca Jadever, que la vamos a poner como para que se luzca un poco en algún momento. El bolso ahí está liviano, está cargado, bien cargado de herramientas para poder trabajar cómodo y no sufre tanto castigo. El día que digan basta, el día que por esas cosas se rompa, bueno, les diré, muchachos, se rompió, pero por el momento vienen dando resultados. La verdad, bueno, me ayudaron a superar el bajón dominguero, a dejar más o menos al día el tema de las herramientas de mañana. Así que nada, está todo perfecto. No lo voy a trabajar con roscadora, lo voy a trabajar con terraja. Tengo una terraja Sanogas nueva. Vamos a darle con eso. Acá lo que voy a poner es un arco de sierra, más allá de la moladora, con los distintos discos, bla 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 bla. Pero bueno, nada, no va a ser con roscadora porque no se justifica llevar la máquina por esa cantidad de roscas. Serán 3. Lo que pasa es que hay que ayornar un poco los artefactos. El termo, voy a ver si lo paso como toma taponada. En realidad no lo tengo que pasar por nada. Tengo que dejarlo como toma taponada para hacer el tiraje un poco más libre. Porque vieron que lleva 50 centímetros de caño, codo 45, 50 centímetros más, otro codo 45 y ahí a los 4 vientos. Bueno, a la altura que está el termo, meter todo ese muñeco, que ahora parece nada, pero cuando lo ven armado, por ahí lo paso como toma taponada, dejo amurado el tiraje, después cuando se va el chancho, si es que entra, porque puede que todo esto no entre, pero bueno, va a estar como corresponde. Nada, veré de acomodarlo, qué sé yo. Así que nada, gente, espero que se hayan entretenido un ratito. Bueno, yo ya estoy a punto de superar el bajón dominguero. Así que queda mucho por ordenar, queda mucho por hacer, pero ya hoy verdaderamente estoy cansado. Así que bueno, lo seguiremos mañana. Lo lindo de esto, como dije, es que ya tengo definido dónde va cada cosa, qué voy a llevar a cada lugar. Y bueno, nada. Les mando un saludo, nos vemos mañana, nos vemos quizás más tarde, no sé, vamos a ver. En otro video, en otra charlita de Siciliano en su taller. No dejen que les vendan humo ni espejitos de colores. Ustedes saben.